Hola de nuevo, seguimos en la historia de otros cuentos y continuamos estudiando la crisis del antiguo régimen. En los vídeos anteriores estuvimos estudiando qué entendíamos por antiguo régimen, ¿vale? Este sistema basado en una economía agrícola y señorial, que ya explicamos, una sociedad estamental y en política por el absolutismo monárquico. Todo esto quedó explicado en vídeos anteriores. Ahora vamos a ver cómo este sistema tan estable, que había durado tanto tiempo, que parecía inamovible, empieza a tambalearse, empieza a entrar en crisis en el siglo XVIII. Esta crisis se explica debido a varios factores, ¿vale? Por un lado tendríamos que hablar de una serie de cambios sociales y económicos y por otro lado la aparición de nuevas ideas políticas de la mano del pensamiento ilustrado. Nosotros en este vídeo hablaremos de uno de estos factores, ¿vale? De los cambios económicos y sociales, en la agricultura, en el comercio, en la demografía y también el cambio social que protagonizará la burguesía. Dejaremos para próximos vídeos los cambios políticos, como serán la Revolución Inglesa o el pensamiento ilustrado. Respecto al desarrollo económico de la sociedad de aquel tiempo, debemos destacar cómo aumenta la producción agrícola. Y aumenta debido principalmente a tres aspectos. Por un lado, el cultivo de nuevas tierras, gracias al drenaje de marjales o a la colonización de tierras de montaña, es decir, no son las mejores tierras para cultivar, pero se busca una nueva salida para aumentar la producción, ya que esas tierras, las mejores, estaban en manos de la nobleza, que en muchos casos estaban infrautilizadas. Por otro lado, tenemos la introducción de nuevos cultivos, como la patata o el maíz. Son cultivos muy importantes porque sobre todo permitirán una mayor variedad tanto en la dieta como una mayor protección ante posibles plagas. Es decir, si un cultivo era atacado por alguna plaga o por alguna enfermedad, eso no suponía que toda la producción se perdiera. Había alternativas ahora al trigo o al centeno. También veremos nuevas técnicas, como el uso del arado normando, que permitía excavar mayor profundidad en la tierra, y el uso de abonos, por ejemplo el guano, que llegaba de América. En cuanto a las manufacturas, veremos que se introducen dos elementos interesantes. Por un lado, las grandes manufacturas reales. Estas manufacturas eran como fábricas donde todavía no había un uso de una energía mecánica, pero se movían a gran número de trabajadores. Sobre todo se realizaban artículos de lujo, como podían ser tapices, artículos suntuosos, joyería, y estaban controladas en Gran Bretaña muchas veces por iniciativa privada, y en Francia y en España sobre todo eran iniciativas estatales, eran del propio monarca. El trabajo doméstico era una manera de escapar del sistema gremial, escapar de su control. El control del sistema gremial afectaba tanto a la calidad como a la cantidad como al precio del producto. Para evitar este control que se producía en las ciudades, algunos comerciantes, ambulantes, contactaban con campesinos que tenían como un segundo trabajo que consistiría pues, en el hilado, el tejido o el tinte de los tejidos para después llevarlos a los sastres y venderlos en las ciudades, intentando escapar de ese control que ejercían los gremios dentro de la ciudad. También respecto al comercio, también debemos indicar que es cierto que el comercio en el antiguo régimen era bastante complejo por la falta de excedentes, como ya comentamos, pero los mecanismos que ya se habían creado en el antiguo régimen, que ya existían desde antiguo, como los mercados, normalmente semanales en las ciudades, donde los agricultores vendían los pocos excedentes que tenían, empiezan a crecer. Al haber más excedentes habrá más movimiento en estos mercados y también habrá acceso a otros productos manufacturados por parte de los campesinos. Es decir, la economía crecerá muchísimo en la parte, digamos, comercial. También las ferias recuperan su auge. Las ferias, sabéis que se celebraban anualmente y sobre todo estaban dedicadas a un único producto, normalmente, pues por ejemplo, al ganado. Frente a este comercio que es verdad que se revitaliza muchísimo, la gran ganancia estaba en el comercio colonial, lo que se llamaba el sistema triangular. Un sistema que se basaba en la exportación desde Europa de manufacturas y la importación de América de materias primas y productos coloniales. Por productos coloniales entendemos el azúcar, el café, el algodón, las especias que llegaban de América. El sistema lo llamamos triangular porque se basaba en que desde Europa partían estas manufacturas, en África se capturaban esclavos que después se vendían en las colonias de América.
para trabajar sobre todo en las plantaciones del Caribe, de América del Norte, de Brasil, grandes plantaciones de productos como el café o la caña de azúcar o el algodón. De vuelta a Europa, estos barcos venían cargados con los productos de las colonias, con lo cual era un negocio redondo porque el barco siempre iba cargado y se producían hasta 3 ventas, generando unos beneficios espectaculares, ¿vale? Pero no olvidemos que gran parte de este negocio se basaba en el tráfico de los esclavos, ¿vale? La llegada de la captura en África para llevarlos a América para trabajar en estas plantaciones. Los beneficios van a ser enormes y van a beneficiar sobre todo a mercaderes, banqueros y prestamistas. Los estados apoyarán a las compañías comerciales que se van a crear en esta época mediante privilegios, mediante protección, privilegios en el comercio, protección en cuanto a los barcos para que no fueran atacados por piratas o por otras potencias, y se crean compañías comerciales que generarán enormes recursos. Estas compañías comerciales casi siempre estarán en manos de alta burguesía. Algunos nobles también se meterán en este negocio, pero no serán la mayoría, porque los nobles sobre todo pensaban que la riqueza provenía de la tierra y era la única manera noble de ganarse la vida. Fijaros, este sería más o menos el recorrido de estos productos. También no olvidemos del comercio con la India, con el lejano oriente, de donde venían sobre todo las especias en un mercado que al principio controlaría Portugal. Segundo elemento importante del que me gustaría hablar es del crecimiento económico. De la mano de la mejora de la agricultura, también aumentará la población. Debemos recordar, haciendo un inciso, el sistema demográfico antiguo, que se destacaba una elevada mortalidad, del 30 al 40 por mil, y una esperanza de vida relativamente baja, unos 45 años, aunque hay que tener muy en cuenta la alta mortalidad infantil. A esta situación hay que añadir las crisis de subsistencia, es decir, mortandades catastróficas provocadas por la peste, por las plagas, etc. Por otro lado, es un modelo demográfico con una gran natalidad, que hacía que la población más o menos se mantuviera estable, aunque es verdad que había una alta mortandad, esta estaba equilibrada con una alta natalidad. Normalmente esta natalidad superaba la mortandad, pero de vez en cuando las crisis de subsistencia, las mortandades catastróficas, hacían que la población volviera a estabilizarse. El crecimiento se produce a partir del siglo XVIII. Lo que ocurre básicamente es que desciende la mortalidad, manteniéndose muy alta la natalidad. ¿Por qué desciende la mortalidad? Básicamente por tres razones. Por un lado, hay una mayor producción de alimentos, ya hemos visto las mejoras que se produjeron en la agricultura y también mayor variedad. Por otro lado, se van a reducir las epidemias, las mortandades catastróficas, no tanto por el efecto de la medicina, que todavía estará al alcance de muy poca gente, sino sobre todo por la generalización de un mayor cuidado de la higiene, por ejemplo, el lavado de manos, el uso del jabón. También veremos que, al menos en Europa, será un periodo de relativa paz. Habrá algunos enfrentamientos, pero se dejan ya al margen las grandes guerras de religión que hubo en el siglo anterior. Por lo tanto, todo esto unido hará que la población empiece a crecer. El último aspecto del que os quería hablar en el vídeo de hoy es el auge de la burguesía. La burguesía es un grupo social que pertenecería a los no privilegiados y que ve cómo su situación mejora por varios motivos. Por un lado, el crecimiento de la población hará aumentar la demanda. Esta demanda aumentará no solo en cuanto a productos agrarios, sino también en cuanto a manufacturas y productos elaborados. Es decir, el comercio, que estaba sobre todo en manos de esta burguesía, es lo que va a generar una enorme riqueza. Por otro lado, la burguesía no es que pierda dinero, pero sí que va a ver cómo se estanca, incluso su poder adquisitivo se baja un tanto, porque las rentas agrarias eran rentas fijas. Con el aumento de la demanda y la subida de los precios, al ser estas rentas estables, al final el crecimiento de su riqueza no es tanto como el crecimiento de la riqueza de la burguesía. Una riqueza basada en el comercio, en las manufacturas y en el capital que van a invertir en negocios, por ejemplo, financieros o en las grandes compañías comerciales. La burguesía es el grupo más dinámico del momento, por los negocios en los que estaba metido, también por la mayor formación a través de las universidades y, sin embargo,
en cuanto a los aspectos políticos y sociales, seguimos en un sistema estamental. Por lo tanto, ellos debían pagar impuestos y estaban discriminados legal y políticamente, es decir, no tenían acceso a los grandes puestos. Es decir, su crecimiento o su riqueza económica no se corresponde con su importancia política dentro de la sociedad. Serán estos burgueses precisamente los que liderarán la demanda del fin de los privilegios. En este caso estamos hablando de los privilegios políticos y legales que tenían los nobles y la Iglesia frente a este grupo en ascenso que es la burguesía. Hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo hablaremos de los otros factores, los factores políticos e ideológicos que propiciaron la crisis del antiguo régimen.